Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Alabado sea la gloria de Dios. Poderoso es el Señor. Dios le bendiga a todos. Al nombre de Cristo, gloria. Hoy, en un caso especial, el Señor me ha tocado para hablar de un tema muy especial. El Señor ha puesto en mi corazón a hablar hoy. Generalmente estamos aquí los sábados trayendo enseñanza, pero hoy el Señor me ha tocado profundamente, Padre, te amo, para que hable del espíritu de confusión. El espíritu de confusión es un espíritu que está arropando el mundo entero, pero que en estos últimos tiempos está atacando, golpeando muy fuertemente a la iglesia de Cristo. El espíritu de confusión. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Vamos a estar viendo cómo funciona, cómo trabaja el espíritu de confusión. Voy a estar compartiendo esto por aquí. Y en breve segundos comenzamos. Voy a compartir esto por aquí y en breve comenzamos. El que esté ahí, póngase cómodo porque yo sé que Dios le va a hablar a alguien aquí. El espíritu de confusión. Ok. Amados, el espíritu de confusión es un espíritu que está realmente haciéndose muy notorio y visible en las iglesias hoy en día y en la vida de muchos cristianos. Y es necesario que nosotros aprendamos a identificar este espíritu para que no le demos entrada en nuestra vida, el espíritu de confusión. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Yo voy a comenzar rápido. Voy a estar colgando el video ahí. El espíritu de confusión. Voy a buscar un verso para empezar de una vez. Dios bendiga a todo el que se va conectando. Yo sé que Dios le va a hablar a alguien hoy. Porque el enemigo, esa es una de sus armas más usadas, la confusión. Voy a estar leyendo un verso base para empezar con esto. Dios le bendiga a todos. De una manera especial. Dios bendiga a la guerrera Jennifer de una manera especial. Voy a estar leyendo el segundo libro, la segunda epístola de los Corintios. Para que leamos el verso base que yo quiero usar. Hay dos versos base, pero hay uno con el que voy a iniciar y el segundo ya lo estaré conectando. Segunda epístola a los Corintios, su capítulo 11. Y escuche lo que dice el verso 3 en adelante. En el nombre de Jesús dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibid otro espíritu, oh Padre, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Lo vamos a dejar hasta ahí. Voy a repetir el verso 3 y 4. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viniera alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ok, amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy
Y el primer libro de los Corintios, capítulo 14, verso 33, dice esto: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Antes de entrar en materia, yo quiero leer el significado que tengo aquí anotado para que usted pueda entender lo que significa la palabra confusión y lo que es la palabra engaño. Porque dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva y que sus sentidos fueron extraviados. Y eso lo vamos a estar viendo por la Biblia. Dice que el engaño es la acción y el conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Y los sinónimos son falsedad, mentira y error. O sea, algo que se le hace creer a una persona que no es verdad. Eso es un engaño. La confusión es el error, la equivocación causado por entender, utilizar o tomar una cosa por otra. Falta de orden. Dice que viene del latín también, que es confusio, que es acción de mezclar y fundir completamente. Quédese grabado eso. Confusio, acción de mezclar. Engaño, conjunto de palabras y acciones para engañar a alguien. Y confusión, acción de mezclar. Y eso lo vamos a estar viendo por la Biblia, porque estas traducciones dicen eso. ¿Y por qué yo usé el texto? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados. Nosotros vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia diciéndole que teme que ellos sean engañados? Que teme que como la serpiente engañó a Eva, igualmente ellos sean extraviados de la fidelidad de Cristo. Mire que esto cambia una manera de pensar. Hacerle creer a alguien algo que no es. El enemigo es experto en estos ataques. Vamos a ver en Génesis lo que pasó la primera vez, de qué manera el enemigo engañó a Eva. Y para eso voy a ir a Génesis 3. Versos del 4 al 6. Escuche lo que dice aquí. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Voy a leer desde el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Si usted se da cuenta, la palabra confundir en uno de sus significados dice que es mezclar. Y esto fue exactamente lo que hizo la serpiente. La serpiente tomó algo que era cierto y lo mezcló con algo que era mentira, para confundir y llevar a un engaño. Padre, mi alma te adora. Dios le había dicho a Adán y a Eva, Dios le había dicho a Adán y a Eva que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirían. Entonces Satanás viene y le dice: no, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta parte es la parte cierta, porque aún después que ellos comen y son echados del jardín, Dios dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea que esta parte era cierta que estaba diciendo el enemigo. La mezcla fue el no moriréis. ¿Por qué? Porque mezclándole un no moriréis a la palabra cierta, mezclándole una mentira a la palabra cierta, iba a crear una confusión. Oh Padre, mi alma te adora. Si el enemigo venía diciendo algo que era totalmente contrario y opuesto,
La mujer posiblemente no iba a ser engañada. Eva posiblemente no iba a ser engañada si el enemigo le decía, no, tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que ese árbol, cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo que Dios dijo. Pero él usó, Padre, te amo, algo que Dios dijo y le agregó una mentira. ¿Para qué? Para así poder crear una confusión. Oh, ya entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la confusión entró en la conciencia de Eva, cuando la confusión entró en el espíritu de Eva, cuando la confusión entró dentro del pensamiento de Eva, escuche lo que pasó. Un árbol que era prohibido, un árbol que era de muerte, un árbol que no podía mirarse, que yo me imagino, Dios da el mandamiento, no coman de ese árbol ni lo toquen, porque el día que lo comen morirán. Yo me imagino que dentro de la conciencia de Adán y Eva, ya cuando Dios le dijo eso, ese árbol estaba sellado, eso era intocable, no, ni lo tocaréis, dijo. Entonces yo me imagino, Dios bendiga a mi familia el Coffee de una manera especial. Yo me imagino que ellos miraban y ese árbol era prohibido. Ni siquiera se preocupaban en mirar mucho a ese árbol, porque sabían que era prohibido. Pero ¿qué pasó en el momento que Satanás lo confundió y los engañó? En el momento que Satanás habla con la mujer y le da una palabra de confusión, cuando la palabra de confusión entra en Eva, oh Dios mío, cuando la palabra de mentira, de mezcla, porque la palabra confusión dice en uno de los significados que es mezclar, o sea, cuando el enemigo mezcla una parte de la verdad y le agrega una mentira para crear una confusión, entonces entra en la mente de Eva, automáticamente el pensamiento y la percepción de las cosas de Eva cambiaron totalmente con respecto de lo que Dios había dicho. Escuche esto, porque el enemigo eso es lo que hace. Cuando el espíritu de confusión entra en una persona, cambia totalmente la perspectiva de la verdad, cambia totalmente la perspectiva de la realidad. Entonces, un árbol que era prohibido, un árbol que era de muerte, escuche lo que dice. Dice que la mujer vio y el árbol era agradable a la vista y bueno para comer y codiciable. O sea que automáticamente la confusión entró en Eva. Padre, yo te amo. Shetalama Kima. Entonces, cuando la confusión entra en Eva, lo que es prohibido, lo que tiene que estar lejos de nosotros, lo que es intocable, pasa a ser hermoso, pasa a ser bueno. Lo malo pasa a ser bueno. Lo que no es santo pasa a ser santo. O sea, por eso es que nosotros vemos hoy muchas personas que están invadidos por el espíritu de confusión, que al no tener el discernimiento, al no entender qué espíritu le está haciendo la guerra, ellos usan una frase muy famosa hoy: eso no es nada. Escúchame, que la frase eso no es nada, en la mayoría de los casos, la frase eso no es nada, la usan personas que están invadidos por el espíritu de confusión. Personas que quizá empezaron en un momento entendiendo que tal o tal cosa no es correcta, pero al ser invadidos por un espíritu de confusión, cambió la perspectiva de la verdad. Entonces la confusión hace que lo negativo sea positivo, que lo malo sea bueno y que lo prohibido sea entonces aceptable. Dios bendiga a mi hermano Andrés Kelly de una manera especial y al profeta Dauris, evangelista, ese guerrero del Altísimo. Dios le bendiga de una manera especial. Entonces el espíritu de confusión lo primero que va a hacer es cambiar la perspectiva de la verdad, va a cambiar la realidad de la verdad y va a cambiar dentro de tu mente. Porque el espíritu de confusión no puede cambiar la verdad, no puede. La verdad es absoluta, no es relativa. La verdad no puede ser alterada. Ahora, lo que es alterado es el espíritu, la mentalidad de la persona en sí, dentro de ella. Porque una verdad no puede ser alterada. Jesucristo estableció una verdad, estableció su verdad. Por más convicciones erróneas que hayan, esas convicciones erróneas no pueden alterar la verdad de Cristo. Ahora, el espíritu de confusión lo que va a hacer es alterar el pensamiento de la persona, como lo hizo con Eva, que un árbol que era prohibido ahora pasa a ser un árbol agradable a la vista. Un árbol que era de muerte ahora pasa a ser codiciable. Oh Padre, te adoro. Y eso es lo que hace el espíritu de confusión. Y tristemente hoy muchas personas en muchas iglesias, porque sabemos que el mundo entero está bajo la mano del enemigo, dice la palabra, pero
el espíritu de confusión es el espíritu que más está operando en contra de la iglesia hoy en día. ¿Para qué? Para cambiar la perspectiva de la verdad dentro de la conciencia de la persona, para llevarlo a una práctica contraria a la verdad. ¿Para qué? Para lo mismo que tuvimos, no sé, los que estuvieron con mi hermano Mario y conmigo en la enseñanza del sábado, que estuvimos hablando de las puertas astrales, de cómo los espíritus influencian en la vida de la persona para confundirlos, para engañarlos, para hacerlos pecar, para así abrir puertas que le den acceso a ellos. Dios bendiga de una manera especial al pastor José, ese guerrero del Altísimo, varón esforzado y valiente. Padre, te amo. Entonces, amados, los espíritus inmundos operan en las regiones celestes. Pablo nos los explica en el libro de Efesios, diciéndole que nuestra lucha, Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. O sea, que el gobierno de ellos, el lugar de ellos es las regiones celestes. O sea, la atmósfera exterior, donde están la galaxia, las estrellas, todo lo que tiene que ver el plano astral o el mundo astral, todo lo que tiene que ver con los astros allá arriba. Ese es su hábitat. Mucho tiempo nosotros pensamos en el Evangelio, se pensó en el Evangelio durante mucho tiempo que el diablo operaba en el infierno, que el diablo estaba debajo de la tierra, y ese es otra vaca sagrada, por decirlo así, que Dios está derribando en estos últimos tiempos, porque hay también, Padre, te amo. De eso vamos a estar hablando después cuando Dios permita, porque hay una creencia que el infierno está ahí y que el diablo es el rey del infierno, como que tiene su trono en el infierno y que está gobernando y castigando a la gente en el infierno. Señores, nosotros tenemos que entender que el infierno, la primera con la primera intención que fue creado el infierno fue para castigar al diablo. O sea que el infierno es un lugar de castigo para el mismo diablo. O sea, el diablo no anda ahí paseándose en el fuego como que él tiene autoridad sobre el fuego y que el fuego del infierno él lo controla como él quiera. No. El infierno fue creado para castigarlo a él primeramente. El infierno no está activo. Mire, el lago de fuego y el infierno, que mucha gente dice que no es lo mismo, pero no voy a entrar en ese detalle, no está activo. Que Dios le dé una revelación futurista a alguien del infierno, eso yo puedo entenderlo. Porque Dios me dio una revelación de la venida de Cristo. Por eso fue que yo me convertí. Porque el Señor me mostró, el Señor me llevó al futuro y me enseñó la venida de Cristo. Y yo me convertí bajo esa revelación. Pero la venida de Cristo no se ha ejecutado todavía. Pero va a pasar. El infierno no está activo todavía. Si Dios te da una revelación, te lleva al infierno, es para que tú entiendas lo que te espera o para que tú entiendas cómo va a ser, cómo opera, etcétera, pero no está activo. Porque Dios, bajo ningún concepto, va a condenar a alguien sin pasarle juicio. Ningún juez puede condenarte si primeramente no te lee la ley que tú violaste, la ley que tú infringiste, y decirte por qué razón tú vas a ser echado en el infierno. Es lo mismo que pasó con Adán en el principio. Dios le estaba diciendo, ¿dónde estás tú? Pero Dios sabía dónde estaba Adán. Lo que pasa es que Dios estaba trayendo la conciencia de Adán a un entendimiento para que Adán entendiera que él era culpable de lo que Dios le iba a decir. O sea, que él merecía el juicio de lo que Dios le iba a traer. Entonces, el espíritu de confusión, amado, mire, yo le digo algo. Hay tanta confusión con tantos temas hoy en día que nosotros tenemos que orar por discernimiento y sobre todo orar por discernimiento, pero también leer mucho la palabra, porque ella misma es la que trae el discernimiento. Mientras más usted conoce la palabra, menos el enemigo puede engañarlo. Mientras más usted conoce la palabra, menos el enemigo puede engañarlo. Entonces nosotros pudimos ver cómo Eva, sus sentidos fueron extraviados. Recuerde que la palabra confusión en uno de sus significados es mezclar. Entonces estuvimos viendo cómo el enemigo, para poder crear una confusión, tuvo que mezclar. El mismo Dios, para crear una confusión en la Torre de Babel, en el libro de Génesis aparece en capítulo 11, Dios, para crear una confusión, tuvo que cambiar las lenguas para que ellos no entiendan las palabras, porque es algo que va a entrar en tu mente y te va a confundir. Va a cambiar tu percepción de ver las cosas. Y es algo verdaderamente, amados, que se está viendo mucho hoy en el pueblo de Dios. Y yo quiero leer un verso aquí, porque con este verso nosotros vamos a ver también que Jesucristo habló de esto de otra manera, dándonos a entender que en los últimos tiempos este sería un espíritu que operaría de una manera muy
muy fuerte. Lucas 21:8, mira lo que dice. Está en otro evangelio, pero voy a leer a Lucas 21:8. Escuche lo que dice Lucas 21:8. Aquí está. Dice, él entonces, hablando de Jesús, dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mire que Jesucristo, antes de entrar y hablar y decir se levantará nación, otra nación, antes de entrar en materia con todo lo que viene en los tiempos finales, lo primero que dice, mirad, porque los discípulos le preguntan ¿cómo será esto y cuándo será? Y él lo primero que dice, mirad que no seáis engañados. Padre, te amo. Dándonos a entender que el primer ataque, la primera señal que va a acontecer, o el primer ataque, es el espíritu de confusión, queriendo engañar a la iglesia para que la iglesia tenga una percepción errónea de las cosas. Es por eso que aún dentro de los tiempos y las señales en cumplimiento, que estamos en tiempo de cumplimiento y tiempo de señales, la iglesia está en confusión. No todos, pero hay muchas personas, muchos hermanos que están en confusión. Nosotros podemos ver en las redes sociales y podemos ver en predicaciones unas personas que creen una cosa, otros que quieren otra, que si pasamos por la gran tribulación, que si no, que si Cristo viene antes del anticristo, que si después. ¿Quién tiene la razón? La palabra. Pero ¿cómo estamos nosotros interpretando la palabra? Entonces, estamos viendo que el espíritu de confusión ya está en obra. El espíritu de confusión siempre ha estado en obra. Pero en estos últimos tiempos, el espíritu de confusión está atacando más fuerte que nunca. Y yo vengo a hablarle a gente ahí que están siendo atacados por el espíritu de confusión, no solamente hablando con respecto de los tiempos, no solamente hablando con respecto de las señales, sino que hay espíritus que están confundiendo a la gente para sacarlos del evangelio. No solamente para confundirlos, sino para sacarlos, porque el espíritu de confusión te va a atacar primeramente haciéndote creer que Dios se olvidó de ti. Escucha esto. El espíritu de Dios te va a hacer creer que Dios no está contigo. El espíritu de confusión te va a hacer creer que Dios se ha separado de ti. ¿Para qué? Para sacarte del evangelio, para sacarte de Dios. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el primer momento que hay una dificultad, el espíritu de confusión viene a decirte que Dios te dejó. Viene a decirte que Dios se olvidó de ti. Viene a decirte que ya Dios no está contigo. El espíritu de confusión viene a cambiar la perspectiva de lo que ya tú conoces de Dios. El espíritu de confusión viene a cambiar el pensamiento claro que una vez estaba iluminando tu conciencia, guiándote a la verdad de Cristo. En un momento dado viene y te dice, esto no es así. Esto no es nada. Esto no es como te lo habían dicho. No, lo que pasa es que esto. No, lo que pasa es que lo otro. Amados, el espíritu de confusión es tan sutil que lo primero que él hace es aislarte dentro de tu pensamiento. ¿De qué manera? Convenciéndote de cosas erróneas, pero al mismo tiempo motivándote a que tú no hables. Todo el que está ahí, si usted sabe que usted está pasando por un proceso y que usted necesita ayuda, usted necesita hablar con alguien, busque un líder, busque un pastor, busque a su pastor, hable con su pastor, con su pastora, un líder, y hable de lo que usted esté pasando. Yo sé que hay mucha gente que a veces no quieren hablar con los líderes porque se han visto casos de que han dicho un secreto y se ha hablado y otra gente lo han sabido, la gente ha tenido vergüenza. Tenemos que, los líderes, los que son líderes, tener consideración con las personas que se acercan a nosotros, abriéndonos sus corazones y guardarlo en una caja fuerte, lo que ellos nos cuentan, y ayudarlos en base a eso. Y las ovejas que no se dejen engañar, porque el diablo todo lo que quiere es aislarte, porque en medio del aislamiento es donde el espíritu de confusión tiene su mayor fuerza, porque en el aislamiento no hay consejo, en el aislamiento no hay
una claridad a través de una palabra de un hombre, que un hombre de Dios te puede dar, personas que pasaron por la situación que tú estás pasando, personas que ya fueron atacados por este espíritu de confusión, que pelearon con ese espíritu y que lo vencieron. Entonces, como el espíritu de confusión sabe que con el consejo correcto de la persona correcta tú puedes vencerlo, ellos pueden ayudarte a vencerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este espíritu? Te va a aislar primero y te va a motivar a poner sentimientos en ti para que tú no hables, para engañarte, para entonces, una vez que él tome toda posesión de tu mente, llevarte a hacer lo que él quiere que tú hagas bajo las artimañas del error. Y hablando de las artimañas del error, mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2. Todas las ovejas que están ahí, que están escuchando esta palabra, no te dejes aislar del espíritu de confusión, porque el espíritu de confusión te va a aislar. Si tú sientes que te está aislando, que tienes temor de hablar con la persona, que tú estás teniendo guerra, que quieres hacer cosas o que empezaste a hacer cosas que de una manera tú entiendes que no son correctas, pero tú no sabes cómo salir de ahí y quieres hablar con alguien y sientes que no debes hablar, eso es el espíritu de confusión. Tienes que hablar con tu líder. Habla con tu líder, habla con el pastor, con la pastora que Dios puso ahí para ti, porque ellos te van a ser de ayuda. Segunda de Pedro, capítulo 2. Voy a leer desde el 1 al 3. Escuche lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo el tiempo de la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mire lo que me llama mucho la atención del espíritu de confusión, de error, porque dentro de la palabra confusión y engaño también está la palabra error. El espíritu de error que opera en estas personas dice que va a provocar que muchas personas sean engañados. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. Dice que en estos últimos días vendrán falsos maestros, como hubo falsos profetas en aquel tiempo. Y nosotros lo estamos viendo, mis amados. Yo no he visto un tiempo como este a nivel de maestría. Todo el mundo es maestro hoy. Todo el mundo quiere ser maestro. Los evangelistas quieren enseñar. Los profetas quieren enseñar. Aunque yo entiendo que lo profético enseña, pero en su área. Pero todo lo que entiende que tienen un llamado de Dios, hoy tienen una inclinación hacia la maestría. Y amados, esto es muy serio. La enseñanza es algo muy serio. Por eso que la palabra dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque es que la enseñanza es algo fundamental que se sella en el alma de la persona. Porque una predicación puede traer una palabra, una motivación, una consolación, una edificación en un momento dado. Pero una enseñanza va a ir directamente sellada en el alma, que va a provocar un cambio de comportamiento incluso. Una enseñanza es una educación. Y la palabra educación quiere decir transmisión de conocimiento a una persona para que ésta quiera una determinada formación. O sea que la enseñanza forma. Entonces, según la enseñanza que tú das, tú vas a traer una formación a la persona, que la persona se va a conducir en base a esa enseñanza. Entonces, es necesario que cada cual se deje dirigir por el Espíritu para que cada cual opere en su rol. Nosotros no podemos pretender ser todos maestros. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación, dice la palabra. Recibiréis mayor condenación. El que no fue llamado a esto y está enseñando. ¿Por qué? Porque mire esto, para que usted vea cómo todo se conecta. El que no fue llamado a la enseñanza y de repente empieza a enseñar, ya está operando bajo un espíritu de confusión. Padre, mi alma te adora. Usted se da cuenta cómo el espíritu de confusión. Ahora, yo le digo algo. En lo personal, yo creo que hay personas que, aunque no fueron llamados a ser maestros, tienen don para enseñar. Dentro de ellos los pastores. Yo lo creo personalmente. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero ese es otro tema. Ahora, no todo el que tiene un llamado puede enseñar.
Esto es muy serio y delicado. Y estos falsos maestros que están operando, dice que emplean con astucia las artimañas del error. O sea, en un buen dominicano, ellos tienen una estrategia muy buena para engañar a la gente. Tienen sus trucos, sus artimañas para engañar a la gente. O sea, porque como ya están operando bajo un espíritu de error, están engañados ellos mismos por el error, entonces emplean sus trucos para seguir engañando a la gente. Ya están corrompidos dentro de su conciencia. El espíritu de confusión operando dentro de ellos. Y yo le voy a decir algo. Yo sé que en las redes sociales hoy mucha gente está predicando. Mucha gente con convicciones diferentes. Una de las maneras de la cual usted puede ser invadido por un espíritu de confusión, escúcheme esto, es cuando usted está siguiendo a todo lo que hay por las redes sociales. Usted está consumiendo, enciendo videos, predicaciones, todo lo que sale por ahí, usted lo está consumiendo todo. Usted se está exponiendo a que un espíritu de confusión entre en usted. Yo le voy a decir algo. Hace 2 años más o menos, yo estaba mirando a una persona que no voy a decir su nombre por las redes sociales. Y yo empecé a notar que las revelaciones que Dios me ha dado, Dios me revela muchas cosas acerca del alma. Muchas revelaciones profundas acerca del alma. Y yo empecé a ver una persona que hablaba mucho del alma. Y yo empecé a notar que muchas cosas las que él decía, una persona estudiada, hablando del alma con raíces hebreas y conexiones estudiadas, conocimiento estudiado en lo hebreo. Y yo me daba cuenta que todo lo que él hablaba acerca del alma conectaba con lo que Dios me había revelado por el Espíritu acerca del alma. Pero llegó un momento que él empezó a decir cosas que empezaron a chocar con mi espíritu. Y el Espíritu Santo me dijo, cuidado. Entonces yo automáticamente dejé de seguir a esa persona. Cuando el Espíritu te alerta, cuidado, cuídate. Entonces yo automáticamente dejé de seguir a la persona y yo dije, no estoy de acuerdo ahí, y dejé de seguir a esa persona. ¿Y qué pasó? Días después, ¿usted sabe lo que pasó? Vinieron 3 espíritus vestidos de rabinos en un sueño a atacarme. Y los 3 espíritus vestidos de rabino venían en el sueño y me decían, esto es así, así, así y así. Y yo lo miré así y le dije, no, la palabra dice esto, esto y esto. Y cuando vieron que no pudieron engañarme, entonces se fueron. Entonces después de eso hay un personaje vestido de blanco. Ay, padre, hay un dicho en el mundo que dice que no todo lo que brilla es oro. El diablo se viste como ángel de luz. Había un personaje vestido de blanco, con los cabellos grises hasta aquí en la visión. Y volteó la cara, estaba de espalda a mí, pero él volteó su cara. Se quedó de espalda a mí, solamente volteó su cara hacia mí. Y empezó a decirme, esto es así, así, así y así. Y yo le dije, no. La palabra dice esto, esto y esto. Y cuando vio que no me pudo engañar, entonces se fue. Pero ¿qué fue lo que me dio la victoria? Padre, gracias. Toda la gloria es tuya. ¿Qué fue lo que me entregó la victoria en contra de esos espíritus que querían confundirme para introducirme al hebraísmo, al judaísmo, perdón, porque hebraísmo es otra cosa? Quería introducirme al judaísmo para sacarme de la sincera fidelidad de Cristo, como dice Pablo. ¿Y qué fue lo que me entregó la victoria en ese sueño? Que cuando el Espíritu Santo me alertó de esas personas que estaban operando bajo un espíritu de error, te amo, Espíritu de Dios, yo le obedecí y me desconecté y dejé de seguir a esas personas. Pero si yo no le hago caso al Espíritu Santo y sigo a esa persona, sigo consumiendo de lo que ellos dan, pues entonces ese espíritu iba a entrar en mí y me iba a confundir también. Y posiblemente hoy yo hubiese estado hablando del judaísmo aquí. Que el judaísmo está centrado en todo lo que tiene que ver con la ley. Y Pablo dice que el que vuelve a la ley se desliga de Cristo. Entonces, amados, es importante que nosotros entendamos. En la visión yo le decía a esos espíritus, no, la palabra dice esto, esto y esto. El mismo Jesús, el espíritu de confusión, quiso engañar a Cristo. Y el diablo, porque es un espíritu del mismo diablo, el diablo vino con la confusión a querer engañar a Cristo, usando la misma palabra. Escuche esto, porque el diablo, cuando engañó a Eva en el principio, estaba usando una palabra que Dios le había dado. Una palabra que él sabía. Seréis como Dios. No era mentira, porque cuando salieron, el Señor lo dijo, aquí
el hombre y la mujer son como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Esa era la parte verdad. Por él lo mezcló con una mentira para confundir, para que se dé lugar a la confusión, que dijo, no moriréis. Esa era la parte de la mentira. Entonces el enemigo siempre va a usar la palabra para confundirte, pero él lo que va a hacer es que la va a distorsionar. Y si tú no tienes un conocimiento amplio, un conocimiento general, en el contexto de la palabra general, entonces el enemigo te puede confundir. La misma palabra, el conocimiento de la misma es lo que nos va a traer discernimiento. Para que cuando el espíritu de confusión quiera engañarnos, el Espíritu Santo nos hable y le diga, ay, cuidado, acuérdate que la palabra dice esto y entonces. Porque hay mucha gente que están predicando cosas ahí, que desde que yo oigo la gloria de Dios, desde que yo oigo algo que no esté en acuerdo con la palabra, ya yo sé que hay una confusión. Entonces yo no puedo dejarme engañar. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Vuelvo y lo digo, consuma palabra, ore, pídale a Dios que le dé discernimiento y que ponga hambre de su palabra, para que usted no sea atrapado por este espíritu de confusión. Y mire, le voy a decir algo. El espíritu de confusión es tan fuerte que usted puede estar en un error, haciendo algo que en el fondo usted sabe que está mal, y el espíritu de error le hace creer a usted que Dios lo está haciendo así con usted porque Dios tiene planes especiales con usted. Ajá. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo que Dios va a contradecir su palabra por ti y por mí? Cuando ni por Cristo la contradijo. Ni por Cristo, ni siquiera por Cristo Dios contradijo su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, salva a la humanidad de otra persona, que yo no tenga que ser crucificado. Pero después Cristo dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios, porque Dios había ya establecido en su palabra que Él tenía que morir así crucificado. Entonces Dios no iba a alterar su palabra, ni siquiera por Cristo. Y no va a alterar su palabra aún menos por ti ni por mí. Porque es que su palabra, cuando Cristo vino donde Juan le dijo, soy yo que tengo que ser bautizado por ti. ¿Qué le dijo Cristo? Deja. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, nos conviene que cumplamos la palabra como está escrita, no distorsionada como el espíritu de confusión quiere hacerlo. O quiere hacerte creer. Haciéndote creer que Dios no te ama. Haciéndote creer que tú no vales nada. A las mujeres, el espíritu de confusión, una de las primeras cosas que hace el espíritu de confusión para meterla en la sensualidad es que le hace creer que son feas. Tú no puedes ser fea porque tú te pareces a Dios. Porque tú fuiste creada a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que tú necesitas conectarte con el Creador para que seas revelado a tu espíritu lo que tú eres y lo que tú vales. Entonces el espíritu de confusión está llenando la mente de muchas mujeres haciéndole creer que son feas. ¿Para qué? Para llevarla a vestirse de una manera, a usar cosas que provoquen sensualidad. Y hay muchas personas que inconscientemente hacen esto y hacen esto, se visten así y así, y lo que hacen es que se meten en la sensualidad y abren puertas a espíritus de lascivia, de fornicación, entre otros. ¿Por qué? Porque se dejaron confundir por un espíritu que le hace creer que son feas. Y esto es solamente un detalle. Yo sé que Dios está hablando con alguien aquí. Es necesario que nosotros aprendamos a crear una relación muy profunda con el Señor. A través de la oración y a través de la lectura. Primeramente. Y en la comunión, la misma cruz de Cristo nos enseña estos dos tipos de comunión. La comunión con el Padre directa y la comunión con el cuerpo de Cristo. Y es necesario porque en el cuerpo de Cristo Dios envía bendición, Dios envía revelación. En el cuerpo de Cristo hay consejos que se te van a dar. En el cuerpo, siempre que tú estás en la iglesia entre los hermanos en comunión, hay algo de Dios. Por el espíritu de confusión, repito, quiere aislarte. Porque cuando tú estás solo, tú eres una presa fácil. Amados, lo voy a dejar hasta aquí. Yo sé que Dios ha hablado con muchas personas hoy en día. Dios le ha hablado al espíritu de muchas personas. Cuídese del espíritu de confusión. Si usted siente que está bajo una confusión, llame a un líder, llame a su pastor, llame a su pastora, hable con ellos, pídale un consejo. Pero bajo ninguna circunstancia tome decisiones bajo una confusión. Bajo ninguna circunstancia tome decisiones de las cuales usted no tiene seguridad. Porque el espíritu de confusión ha hecho que personas se casen con la persona incorrecta. Hello.
El espíritu de confusión es el que hace que tú te cases con la persona incorrecta. Y un matrimonio es para siempre. Cuando tú te casas con una persona incorrecta, tú vas a sufrir eso toda la vida. O hasta que hasta que Dios te lleve a ti o se lo lleve al otro. El espíritu de confusión es el que hace que tú te desvíes del evangelio a otro tipo de evangelio. El espíritu de confusión es el que hace que tú aceptes prácticas que son antibíblicas. El espíritu de confusión es el que te lleva a la muerte espiritual en todos los sentidos. Así que, amados, cuidémonos de ese espíritu. Si usted está bajo una confusión, usted entiende que tiene lucha con ese espíritu, llame a un líder. Hable con él, cuéntele lo que a usted le está pasando y reciba consejo. Lea la Biblia y busque a Dios, porque cuando usted se conecta con Dios en humillación y en lectura, Dios le entrega el discernimiento para que usted no sea engañado. Voy a orar. Si alguno tiene una petición específica, póngala ahí y yo estaré orando por eso. Pero voy a hacer una oración general reprendiendo todo espíritu de confusión del diablo que está atacando mentes ahí. Neva Shanda, aquí en Malaya. Padre, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo envío tu palabra ahora como fuego. Yo envío tu palabra ahora, Dios mío, como espada que corta, como fuego que consume, como martillo que quebranta. Todo espíritu de confusión ahora yo lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de las mentes ahora. Espíritu de confusión, te hablo a ti. Deba Shanda, Lima, Kai. Espíritu de confusión, te hablo a ti ahora. Suelta las mentes en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que sueltes las mentes que tienes prisioneras ahora. En el nombre poderoso de Jesús, suelta las mentes ahora. Te ato, te reprendo, espíritu de confusión. Ahora en el nombre de Jesús, suelta. En el nombre poderoso de Jesús, sé libre de la confusión, sé libre del error. Ahora, toda doctrina de error cae por tierra. En el nombre de Jesús, todo engaño, espíritu de estupor, te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias. Yo te presento a tu pueblo, Dios. Sigue bendiciendo y cubriendo a cada uno de tus hijos. Completa tu obra en ellos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amado, Dios le bendiga. Recuerde que cada sábado estaremos trayendo una enseñanza. Y hay algunos sábados en especial que estaremos trayendo bajo el segmento que Dios nos ha entregado de misterios espirituales. Estuvimos viendo el sábado pasado puertas astrales. Y hay un tema que pronto lo vamos a estar publicando, que es para la próxima. La fecha todavía no la tenemos, pero voy a estar publicándolo pronto, el tema que es la hechicería. Escuche esto, que es un tema muy poderoso, que va a traer mucha luz, la hechicería. Así que ya usted sabe, esté pendiente a lo que Dios está haciendo a través de estas transmisiones, que es muy poderoso para su gloria, porque Dios sabe que hay una necesidad en un pueblo de recibir lo que Él ha puesto en nosotros. Así como todo el que tiene un llamado de parte de Dios, todos los demás tenemos la necesidad de recibir lo que Dios ha puesto en ellos. El que tiene un llamado genuino de parte de Dios. Así que, amados, Dios les bendiga mucho a todos y será hasta una próxima. Shalom, shalom.